Ok, ok. Muy buenas tardes, señor Elder. Eh, Buenas tardes con todos los que nos puedan ver. El día de hoy estamos entrevistando a dos pacientitos que han tenido COVID, neumonía por COVID severo. En este caso es el señor Elder. Él mismo nos va a decir su nombre completo. Y anteriormente hemos estado con otro pacientito también que han sido severos. Entonces, previa a todo, el paciente me ha dado su consentimiento para poder expresar algunos datos confidenciales, como son su nombre, algunos diagnósticos, edad, ¿no? Entonces, él ha avalado esto. ¿Es verdad, señor Elder, su consentimiento para poder divulgar esta información? Así es. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me puede decir, por favor, cuál es su nombre completo y a qué se dedica actualmente? Sí, sí, con mucho gusto. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Elder Manuel Obispo Pérez y actualmente pues me dedico a representar a mi comunidad dentro de mi distrito, ¿no? Que es la comunidad campesina de Cuya. Tengo el cargo de apoderado y bueno, hay que seguir trabajando y conjuntamente con todos mis hermanos que, bueno, tal vez me vean y sea esto pues una experiencia que he pasado en mi vida y una bonita experiencia, ¿no? Ok. A ver, me gustaría saber cómo así llegaron ustedes a contactarnos o a saber de nosotros, ¿no? De los servicios que brindamos, servicios médicos, de medicina molecular. Bueno, gracias a Dios me puso en el camino a una persona que contactamos con ustedes. Yo personalmente no le podría decir con exactitud porque yo estuve bien mal y fue mi hermano el que se comunicó con un amigo que es parte de una empresa que también tenemos, que es la Corporación DEMA, el gerente general, a través de la doctora Julia y así sucesivamente unas amistades contactaron con ustedes, bueno, y gracias a Dios, pues me sacaron del cuadro difícil que estuve, ¿no? Estuve trazando por un cuadro muy difícil y bueno, ya a raíz de todo esto empecé a mejorar, ¿no? Pero pasé 5 días críticos y bueno, pues, ¿no? En verdad, pues, este virus es muy complicado, es una situación que se vive y sobre todo psicológicamente nos trae abajo todo, ¿no? Emocionalmente también, ¿no? Así es. A ver, les voy a comentar un poquito. Antes que nada, porque la estrella principal de esta entrevista es el señor Elder, así es que por eso es que he pedido primero su nombre y algunos datos, pero como todos ya me conocen, yo soy la doctora Angélica Panessa Arroyo, eh, soy la encargada, soy médico con especialidad en medicina ortomolecular, medicina funcional y también nutriología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nutrición, no es básicamente solamente el tema de nutrición, sino es con médicos que se especializan en la parte de nutrición, ¿no? Nutriología básicamente. Entonces el señor Elder llegó, como estaba comentando, el día 3 de abril. Él es un paciente que ya estaba 9 días con síntomas. Los síntomas que él empezó a tener fueron síntomas moderados en su comienzo, ¿no? Pero cuando nosotros lo recibimos después de 9 días, los síntomas ya eran más intensos. Tenía cólicos, ya no comía, no estaba alimentándose, estaba con náuseas, vómitos, estaba totalmente ya con edemas en miembros inferiores, no tenía la vejiga, no estaba orinando, entonces ya estaba haciendo un tema de una falla renal, y entonces esto al paciente el paciente nos contactó y nosotros empezamos a hacerle el seguimiento. Es un paciente que empezó, que ingresó, que se contactó con nosotros y estaba con más o menos de 8 a 10 litros de oxígeno. Era un paciente que a pesar de estar con 8 y 10 litros de oxígeno tenía una saturación de 93. Entonces era un paciente que ya se estaba tornando de moderado a un grado más severo, ¿no? Entonces,
nosotros inmediatamente comenzamos con el tratamiento, fue un tratamiento básicamente endovenoso, todo fue endovenoso, tanto ortomolecular, o sea, las vitaminas, los suplementos, y también la medicina también fue de manera endovenosa, ¿no? Con el apoyo de la enfermera que estaba de mano de él. Entonces, es un paciente que estaba con una obesidad grado 1, es un paciente que ya estaba haciendo una falla renal, era un pacientito que estaba con hígado graso severo, entonces, producto de COVID no solamente afecta, genera la neumonía, ¿no? Sino también afecta a otros problemas de salud en donde el paciente sea más vulnerable, ¿no? Puede ser hígado, puede ser. Entonces, el pacientito, producto de esto es que ya estaba teniendo la falla renal y es que estaba teniendo el tema de los edemas, ¿no? En los inferiores. Nos contactan y en ese momento le indicamos la colocación de una sonda. No es verdad, señor Elder, la colocación de sonda que fue un poco complicado, ¿no? En ese entonces con toda la medicación se le indicó para que empiece a orinar, ¿no? Porque había un globo vesical que se le llama con terminología médica, o sea que la orina no estaba saliendo, ¿no? Entonces precisaba de una sonda para eliminar, o en todo caso él tampoco estaba consumiendo ningún tipo de diuréticos, estaba ya una, como les indico, en una falla renal. Entonces empezamos con el tratamiento, lo bueno que fueron 9 días, hubiera sido mejor que hubiera comenzado antes, pero empezamos después del día 9 y gracias a Dios todo fue evolucionando, su evolución fue muy buena y en pocos días fue evolucionando. Como les indiqué, su saturación estaba en 93, 92, con 8 a 10 litros, dependiendo. En la mañana, en la noche se le bajaba un poquito, pero en la mañana era un poco más, entre 10 litros. Y en la noche cuando dormía se le bajaba un poco. Pero el tema de la obesidad y todos estos factores no ayudaban, ¿no, señor Elder? Entonces, me gustaría saber cómo fue su experiencia con COVID, o sea, más o menos les explico cómo fue el caso, cómo se afrontó, cómo se abordó, pero más o menos me gustaría que nos cuente cómo fue usted, cómo fue su experiencia, pero ya teniendo usted la enfermedad, ¿no? ¿Cómo fue pasando? O sea, ¿por qué dejó esperar 9 días hasta que nos llegó a contactar? Sí, bueno, del inicio de todo esto fue, pues, yo he sido representante de la comunidad, como le contaba. Todo el 2020 me pasé haciendo algunas gestiones, expuesto, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no logré pasar con éxito en el cargo que tuve. Y luego hice un viaje a Barucherí, fue donde me contagié, porque el conductor, pues, que era el amigo Darío Reyes, quien me transportaba, fue el que también estaba contagiado. Y prácticamente fue una negligencia de mi parte, tanto mío como él, porque no usamos la mascarilla dentro de la unidad cuando fuimos, el vehículo, ¿no? Y fue así cuando empezó todo. Luego empieza con el sistema de que me voy a un médico a hacer descartes porque tenía algunos síntomas, pero todo me salía negativo, pues. Fue los ¿Qué primeros síntomas inicios. Luego empezó ya a presentar primero? Primero síntomas. el síntoma que yo empecé era, el primero que hice el viaje al día siguiente, estuve en malestar de cuerpo, o sea, el cuerpo descompuesto, sin ganas de hacer nada, y entonces como escalofríos, eso fue lo primero. Al día siguiente me fui a un médico, hice un descarte y obviamente salió pues negativo, ¿no? Sucesivamente al tercer día es donde ya empecé con fiebre, 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 y ahí es cuando doy positivo. Y luego me puse en contacto con un doctor que me recomendaron las amistades de acá del puesto de salud de Pachacamá, entre comillas muy bueno. Bueno, todos los médicos son buenos, ¿no? Sino que no es adecuado y justamente pues me dio un tratamiento muy, muy lento y más bien empeoré. Luego me fui a hacer una tomografía y es donde yo ya prácticamente tengo los pulmones bien dañados, ¿no? Ya Claro. estaban al 50, 55%. Y fue donde ya entro el cuadro de oxígeno. Es donde ya prácticamente ya Estamos en el día cuánto, hasta ahí, hasta que empieza con el oxígeno, ¿en qué día ya íbamos de síntomas? ya estábamos al día 6. Ya. Desde que el día 6 yo estuve ya con oxígeno, porque el oxígeno me agarra en la madrugada, bueno, a las 3 de la mañana. Gracias a Dios mi familia, como ya tenía amistades y familias que ya habían tenido este cuadro, ellos tenían pues un balón de oxígeno ya en mi casa, ¿no?
No, Entonces pues, fue cuando yo ya no podía respirar, ellos llegan, acuden y me auxilian, ¿no? Mi hermano y un familiar directo ahí que se hicieron de médicos y lograron estabilizarme, ¿no? ujú, Luego, posteriormente, ya pues vienen los cuadros donde prácticamente ya no, yo no comía, a partir del día 7 ya no comía, eh, luego el día 9 ya es cuando encuentro con el tratamiento, pero antes de eso, entre el día 6 7 y el 9 mi ujú, hermano me trae dos médicos más, me trae unos especialistas, uno del Callao y uno del Rima, que ujú, vinieron al domicilio, hicieron todo un diagnóstico, pero era igual, o sea, la medicina que me ponían con una computadora, si pasaba, me ponía a dormir, pasaba el efecto, y obviamente ya yo ya despertaba con los mismos dolores, ¿no? Dolor con fiebre, no podía respirar, o sea, sentía que no había mejoría. ujú, Y posteriormente es donde ya en contacto con usted, pues ujú, ya es lo primero que me hicieron es un análisis completo de todo el organismo, ¿no? Eso es lo que no hemos hecho del inicio, se hizo recién en el día 9, ujú. es donde ya prácticamente ya pues ya está bien ubicado varios órganos, ¿no? Como tenía el hígado graso, estaba mal de los riñones, y así sucesivamente, bueno, Sí, más o ahí el menos día eso 9. digamos, el día 9. Claro, cuando yo lo recibí ya más o menos estaba 2 días de anorexia total, Claro, no comía nada, ¿no? Ya estaba así es. los ojitos estaban amarillos, había ya un grado de ictericia, el hígado estaba pues muy, muy mal, estaba haciendo una falla ya, estaba empezando a ser una falla multiorgánica, ¿no? Y qué es lo que básicamente lleva al paciente a UCI, ¿no? Porque el paciente Sí, empieza el hígado, el corazón, el riñón, empieza con un cuadro de una infección en determinado lugar, aparte de la neumonía, y al final se va haciendo un cuadro y el paciente muere por una falla multiorgánica, por una sepsis, ¿no? Porque el paciente no tiene muchas defensas, ¿no? Sus defensas están luchando con COVID, ¿no? Con el virus. así Entonces, es. al juntarse todos los problemas, gracias a Dios, en el caso del señor Elder, también fue que puso de su parte. Siempre les digo que es 33, 33, 33, ¿no? 33 parte del médico, 33%, 33.3% es de parte del paciente que tiene que poner, que sabe que no se puede deprimir, que no se puede venir abajo porque si no, no funciona, ¿no? Y el otro 33.3% es de la enfermera, la persona que está con él, la persona responsable que le está prescribiendo, que le está medicando todo lo que el médico le puso a tal hora, a tal hora. Entonces, él se encarga de estar ahí constantemente y responsablemente con la medicación, ¿no? Entonces, en este caso, sí, pues la medicación no fue la adecuada y empezamos con la medicación. ¿Y a qué día más o menos empezó a sentir la mejoría después de que empezamos en el día 9? ¿Al día siguiente, cómo sintió eso? En el día 9 bueno, tengo de evaluaciones, todavía no había mucha mejoría. En el día 10 empieza la mejoración. Ya me ponen los medicamentos Uh-huh, porque también la enfermera, que era la licenciada, uh-huh, pues tenía mucha paciencia, venía, buscaba la forma de alentarla a uno, ¿no? Y claro. entonces su trabajo muy bueno, en verdad, muy bueno, la licenciada que es de Venezuela, me ayudó bastante, ¿no? Me Uh-huh, ponía, normalmente los médicos que venían me ponen todo junto, la medicina, y bueno, y se van, ¿no? Cambia, no, ella decía pasar uno por uno, en todo lo que es la vena, y luego ya uh-huh, recién ella salía, ¿no? Fue así claro, cuando se identifica, pues, ¿no? Como yo tenía problemas en el estómago, era bien complicado. Mi caso claro. era bien complicado, porque yo me ponía un medicamento y era arrojar, arrojar y arrojar. Entonces, eso era uno de los temas que prácticamente tenía que ponerme una medicina que Uh-huh, primero era proteger el estómago. claro. Y eso Así era mismo, algo que ¿no? también lo cubrimos, ¿no? Porque yo estaba Claro, ya estaba con una exactamente. gastritis y los vómitos que estaba teniendo ya tenían algunos rasgos de sangre, ¿no? Entonces, por ahí, si no entrábamos también con una medicación que iba a ser gastroprotectora, también esto iba a dañarnos en algunas úlceras y complicar más el cuadro. En este caso, la medicación sí se pasó a hacer cada 12 horas endovenoso
como se trabaja casi en UCI, ¿no? Fue un UCI en casa, lo Así mismo, es. porque la técnica le tenía que poner cada 12 horas y teníamos que estar medicando también los protectores, los gastroprotectores también cada cierta hora, ¿no? Entonces, el señor estaba teniendo una unidad de cuidados intensivos en su casa, ¿no? Casi con el mismo personal. Ahora, muchos pacientes me indican, ¿por qué no se fue usted al hospital? ¿Por qué se atendió en domicilio? Muchas veces preguntan, a mí me preguntan por lo menos, doctora, ¿pero por qué? Y mi punto de vista básicamente es porque la carga viral en los hospitales es muy alta. Y si una persona va, a veces tiene el riesgo de reinfectarse, de no solamente reinfectarse de otras cepas, porque no se contagia de un tipo de una cepa, de un virus, ¿no? De una variante, pero tiene el riesgo de reinfectarse de otra variante, porque se ha hecho la investigación y se ha visto que hay casos en los que en menos de 3 meses se pueden reinfectar y mucho depende de la carga viral, ¿no? Entonces, básicamente no es para personas que tengan posibilidades económicas eh, que sí pueden pagar, sino que también también cualquier persona común puede hacer ese sacrificio y tienen como que algo más personalizado. Y hay otra cosa también que ahí, aprovechando la pregunta que le hice, ¿por qué hospital y por qué no casa o por qué casa y no hospital? Mi otra pregunta sería, ¿cómo fue su experiencia? Que nos comente un poquito más acerca de eso, por qué decidió elegir en domicilio su tratamiento y no en el hospital. Bueno, en verdad, ¿por qué en domicilio y no en hospitales? Porque uno de los temas es por lo que se vi, la situación que se venía atravesando, ¿no? En el hospital era complicado, sobre todo la familia que estuvo ahí conmigo, que era mi hermano, que estuvo día y noche conmigo. Él era una persona que se cerró que no iba al hospital, porque en realidad antes de que pasar con ustedes, yo ya estaba prácticamente para que me trasladen ya al hospital, pero fue mi hermano que dijo que no, vamos a hacer todo lo posible por sacar adelante dentro y en casa, ¿no? Y estaba disponible a comprar máquinas, y bueno, dentro de la empresa donde yo tengo, se compró máquinas, pero yo no lo usé, porque estaba en ella un compañero, que también estuvo delicado de salud, que usted lo conoce, el señor Antonio. Él sí usó las máquinas, él usó las maquinarias que compraron 2 generadores de oxígeno para él, ya para mí no, porque yo ya no usé los generadores de oxígeno, pero básicamente, dentro de lo que es el cuadro del hospital, era por uno la carga viral, el otro no sé, no sabíamos si la tendencia que era ahí. El que entra al hospital hay más probabilidades de dejar el mundo y no salir, o sea, había cuadros distintos, ¿no? Es ya que en manos de quién dejamos. No lo van a atender, cómo lo van a atender, o sea, todo es un mecanismo que mi hermano evalúa, ¿no? Y bueno, yo no podía tomar la decisión. Yo estuve mal, no podía tomar la decisión. Y después, ya cuando yo salgo de esto, se me cuenta. Me dice, no, era para trasladar de un hospital, pero no querimos, ¿no? No hemos querido, hemos arriesgado con la doctora, hemos confiado en la doctora. Y bueno, ya con ustedes hacían consulta virtualmente y había mejoría, ¿no? Había mejoría. Antes de eso, que lo conocí a usted, doctora, mi familia llegó a despedirse de mí en mi casa. Que mi hermano ya, cuando yo no comía nada, ellos ya no había mejoría, entonces ellos llaman a mis padres que están en la parte alta, en la sierra, para que bajen a despedirse, ya no había mejoría, bueno, o sea, prácticamente ya me estaban dando que desahuciado, porque mis músculos ya todo habían bajado, o sea, ya era prácticamente, ya estaba muerto en vida, como se dice, ¿no? Y ese era uno de los temas de que mi hermano arriesgó, ¿no? Puso en la mano de ustedes, bueno, gracias a Dios, oye, sigo disfrutando de la vida y la segunda oportunidad que me dio Dios, ¿no? La otra pregunta se me había ido en el momento de hacerle, justo esto, recordé, era no solamente es el tema del tratamiento en casa, ¿no? Porque sí hay muchos factores, y uno de los factores es la carga viral, el otro es el paciente con COVID es un paciente totalmente que tiene que tener un buen sistema inmunológico. El sistema inmunológico está relacionado con la parte emocional. Entonces, ver a un paciente o ver en el cuarto que en la cama de al lado tengas un compañero de cuarto que se esté muriendo y cada día se esté muriendo y cambien y traigan otro paciente. Entonces, eso de alguna manera
afecta la parte psicológica, ¿no? Del paciente. Uy, ahora, ¿cuándo me toca a mí? Y eso era lo que básicamente algunos me decían. Uy, ya me va a tocar porque mis compañeros están saliendo cada rato, entonces juega. Otra cosa es también la medicación. Es una medicación en donde hay enfermeras, pero no están tan pendientes como que para un solo paciente estar pendiente a qué hora se le va a colocar. La enfermera tiene que estar pendiente cada cuántas horas, porque era cada ciertas horas, o sea, no era en un momento nada más darle toda la medicación, era cada ciertas horas, estaba con suplementos vitamínicos, que hace la terapia que hacemos nosotros en la medicina ortomolecular, que son vitaminas para el hígado, para la desinflamación, para el tema de la neumonía, para reforzar el sistema inmunológico. Ahora eran antibióticos para el tema de la neumonía, era para mejorar el tema de los diuréticos para que elimine la orina también, o sea, estarle el tema de la sonda. Entonces eran varios factores y tenía que haber alguien que esté constantemente. Ya tenía una enfermera cada 12 horas y también tenía el apoyo, ¿no? Ahora, la otra pregunta era, los médicos, usted tuvo un médico en primer lugar y luego 2 médicos que acudieron a su domicilio. En este caso, la atención de nosotros es netamente virtual, o sea, yo en ningún momento fui a su domicilio, me contacté con usted o abordé a usted de manera presencial. No hubo ningún tipo de intercambio, porque hay muchas personas que pueden decir, ¿no? Es virtual, o sea, ¿qué tanto me puede ayudar algo virtual que algo presencial? Y usted mismo está diciendo que los médicos vinieron presencialmente, lo chequearon y todo, y no dio resultado, mientras que de parte nuestra, nuestro primero fue mandarle a hacer un examen completo, sacamos todos los exámenes y ahí vimos, esto está mal, porque teníamos que ver, no es la única forma, siempre les explico con analogías, y es como intentar llenar una bolsa o inflar un globo, pero ¿cómo vas a inflar un globo si tienes 10.000 huequitos? Entonces, tienes que tapar o tratar de intentar tapar esos huequitos para que el globo pueda inflarse. Entonces, el paciente tenía muchos problemas, ¿no? Entonces, teníamos que ir minimizando algunos de ellos, no curando, porque hay algunos problemas que no se curaban. Por ejemplo, hay pacientes que tienen hipertensión, diabetes, hay que tenerlos estabilizados, hay que controlar, y en ese caso estábamos ahí, ¿no? Me gustaría que me responda en cuanto a lo virtual y lo presencial. ¿Qué tanta confianza le tiene al tema virtual ahora, después de su experiencia con nosotros? Bueno, normalmente pues hasta creo que hay la tendencia todavía actualmente, todo ser humano busca lo presencial, que es más seguro, que te va a revisar, entonces, para ver el tema del resultado, ¿no? Sí, es cierto, en presencial que a mí me atendieron, bueno, pues era un chequeo médico y ahí quedaba todo, te recetaban y quedaba, no había resultado, como decía, pero el tema presencial era un tema del resultado, el resultado que estuvo enlazado también con el tema pues de lo que vino, la atención enlazada, o sea, el equipo, el cuerpo médico que estaba desde la parte encargada, que era usted, doctora, y conjuntamente con la parte de la enfermera, que hicieron una química ideal, ¿no? Un equipo perfecto, y uno va ganando confianza, ¿no? Porque tiene que ver mucho emocionalmente como psicológicamente, ¿no? Personalmente yo me caí cuando recibí, pues, cuando recibí el tema de lo que es los pulmones, se me vino todo abajo. Sí. Y fue un momento bien crítico para mí para poder recuperarme, y eso fue donde automáticamente me voy al cuadro de oxígeno. Se me descompuso completamente, ¿no? Sí. Esos son los temas grandes. Hay adicional un poquito que el señor no podía usar concentradores de oxígeno porque su necesidad no depende, o sea, el concentrador tiene una cantidad de oxígeno, ¿no? Pero la demanda del señor ya era mayor a un concentrador, o sea, el concentrador era nada, ¿no? Entonces tendríamos que haber usado dos concentradores. Entonces él necesitaba ya oxígeno que tiene mayor, un mayor flujo que un concentrador, que tiene un flujo más bajo. Entonces, y es por eso que él no usó
el concentrador, ¿no? Y solo fue con balón de oxígeno el grande que estaba usando, ¿no? Me gustaría que me comente un poco de la medicina ortomolecular, cómo fue su experiencia con el tema ortomolecular, con el tema de la suplementación, para el tema del hígado graso. No entendí la pregunta, señorita. Sí, lo que pasa es que medicina ortomolecular está enfocado en la medicina en base a los suplementos vitamínicos, ¿no? Es una medicina, no es medicina farmacológica de farmacia, sino es una medicina básicamente en vitaminas, claro, hormonas, enzimas, para los temas, son básicamente reequilibrar el desbalance bioquímico que pueda haber en el organismo. Entonces, si hay algo, por ejemplo, en este caso, COVID genera una inflamación, y él ya tenía hígado graso, él tenía el tema de la obesidad, era un paciente inflamado. Ahora COVID más genera una inflamación, entonces era un paciente doblemente inflamado. Entonces usamos medicina ortomolecular, que significa suplementos vitamínicos que el mismo cuerpo produce, no es nada exógeno, externo que el organismo no produzca. Entonces, ¿cómo sintió el antes y el después de la colocación de las vitaminas? Cuando le estábamos colocando las vitaminas, ¿usted sentía la diferencia de las vitaminas o no había mucha mayor diferencia con el tema de las vitaminas? ¿O para el tema No, de sí, la hora? sí hubo bastante diferencia. El antes era, pues, no tenía el ánimo tenía el ánimo de estar durmiendo, no tenía mucha hambre, paraba más en la cama, muy poco la necesidad de querer vivir, ¿no? Después, con la vitamina, empecé ya a tener más apetito, a buscar la forma de sentarme, buscar la forma ya de querer salir, ¿no? Y ya pues tener muy bueno, una vitamina muy buena que me han puesto. Es bien pesado también porque es como para pasar por la vena, todo el tema. Es bien pesadito, pero vale el esfuerzo, el sacrificio que uno hace, ¿no? Sí, ok. Ya estamos casi concluyendo. Me gustaría que me explique, su cambio de usted fue muy rápido. Empezamos el día 3 de abril y el día 9 usted ya estaba estable, ya estaba totalmente estable, ya estaba esto con una saturación de 95, 96, y en realidad no pasó ni 10, 12 días y usted ya estaba sacándose el oxígeno, ya no usaba el oxígeno, ya había pasado una semana y usted ya no estaba usando oxígeno. Yo recuerdo que su saturación, o sea, porque les damos de alta al mes, ¿no? Y al mes, cuando se le dio de alta a usted estaba haciendo ejercicio, y yo le comenté, o sea, nosotros hacemos para darle el alta, tenemos que hacer algunas pruebas para ver qué tanto está respondiendo, porque el paciente se tiene que quedar en su casa un mes. El mes de tratamiento, o sea, este mes, dependiendo del cuadro, que tan severo ha sido, se puede quedar en casa un poco más, y con alguna medicación, hay alguna medicación que se puede quedar hasta este mes. De hecho, los antibióticos no, sino alguna medicación oral, sobre todo los suplementos vitamínicos que se mantienen hasta el mes, ¿no? Llámese vitamina D, que todavía continúan, ¿no? Pero en el caso del señor Elder, al terminar la primera semana ya estaba bastante bien, ¿no? Ya estaba sin oxígeno que se sacaba, su saturación había mejorado, estaba con 2-3 litros, estaba con 95 de saturación, y cuando se le dio de alta, con 98, y al día 30 se le mandó a hacer algunos ejercicios para ver el tema de la suficiencia respiratoria, si tiene algún grado de restricción ventilatoria, si se cansa, si cuando se agacha. Y el señor se agachaba y no, me decía, no, doctora, mire, y se ponía a hacer ejercicio, tranquilícese, señor, no hay ejercicio, y se ponía a hacer ejercicio, caminaba, y su saturación, lejos de disminuir, su saturación estaba en 98, 99, entonces
Su cuadro fue una evolución fue bastante rápida, si bien es cierto, es un paciente de 36 años, pero también así como él mismo indica, era un paciente que la mayoría de sus familiares ya lo daban por muerto, o sea, porque su cuadro era un cuadro, el peor cuadro, ¿no? El estado con una mascarilla de reservorio que usaban ellos tipo un astronauta de la NASA que le habían conseguido, estaba con eso, estaba en mi cama, estaba totalmente hinchado, estaba con una nasarca total, no solamente eran los miembros inferiores, sino también era el abdomen, o sea, también estaba con un globo vesical, no orinaba. El cuadro era un cuadro muy, muy severo y verlo en 8 o 10 días ya supremamente restablecido y al mes con una saturación mejor de la que él ingresó. O sea, cuando yo les pregunté a sus familiares, no, él tenía 96, 97 de saturación. Y cuando él hacía más actividad física, su saturación llegaba a subir a 98, 99, haciendo ejercicio el día del alta después de un mes. Entonces, fue, fue bastante el cambio, ¿no? Señor Elder, coméntanos un poquito al respecto. No, sí, es cierto, ¿no? Es una experiencia que uno va viviendo y sobre todo para cambiar radicalmente ese estado de ánimo era pues la constancia, ¿no? Llegué un momento a pensar, si no soy yo mismo, ¿quién va a ser por mí? Entonces era donde yo mismo me sacaba el oxígeno, me ponía boca abajo, todo el día boca abajo, y después me ponía lo que usted había indicado, bueno, que hacer un poquito de ejercicio, previamente todo era monitoreado por mi hermano que estaba conmigo, y era pues los movimientos, ¿no? Porque los músculos, yo no podía caminar, usted mismo sabe que no podía caminar, y también tenía que abrir la ventana y mirar por la ventana lo que sucedía alrededor afuera, ¿no? Prácticamente estoy, como dice, en una cárcel con algunos beneficios, lógicamente, pero dentro de esto el pensamiento era que tengo que salir adelante por mi familia, si no soy yo, ¿quién me va a ayudar? Y constantemente pues era caminar en el cuarto un rato, echar reposo y más que todo eso, ¿no? Y era la voluntad que tenía, porque justamente la enfermera me decía, el oxígeno depende de uno, no va a depender de nadie más. Si tú pones fuerza y voluntad y te pones boca abajo, bajo mínimo 4 o 5 horas, vas a superar, vas a poder controlar. Porque normalmente cuando me quitaba el oxígeno, pues me bloqueaba, ¿no? Y era como más de que faltaba oxígeno, era como que el miedo y todo, pero eso uno supera, bueno, va aprendiendo, ¿no? Y hasta la fecha, pues, he cambiado radicalmente mi vida. Como usted sabe, doctora, yo le había contado que yo estaba en obesidad, ¿no? Estaba en 125 kilos. Luego hasta hice unas dietas hasta el día que me tocó el COVID, ya tuve con 95 kilos. Y el día que salgo de esto, tuve con 70 kilos. Y ahora he cambiado mi estilo de vida, y ahora ya, gracias a Dios, me rodeé de unas amistades muy buenas que me han recomendado y me ayudan bastante con la alimentación sana, ¿no? Ya no soy la persona que come grasa, que come en todo lugar, no. Ahora ya una alimentación sana, variada. Usted también me ha indicado, ¿no? Tienes que comer tal cosa, y todo eso que ayuda mucho, ¿no? Sí. Entonces, sí, su cambio ha sido eh, muy radical de cómo lo vimos que estaba bien mal, pero gracias a Dios y gracias a la enfermera y considero que al grupo, ¿no? A todo el grupo y también a usted, ¿no? Que también ha dado su 100% en ponerse bien, porque si se deprimía en esa circunstancia que estaba, pues no se ayudaba a usted mismo, ¿no? Y tampoco a nosotros. Entonces, agradecerle por darse el tiempo ahora de poder dar su testimonio. No sé si tiene alguna recomendación para las personas que puedan estar teniendo COVID y puedan sentirse un poco tristes, deprimidas. No sé, me gustaría que dé sus últimas palabras en cuanto a ellos. Bueno, sí, ¿no? Bueno, primero que las personas que hoy día de repente a través de este medio me estén viendo, como también seguramente hay mucha tristeza dentro con este virus, ¿no? Muchas personas, familias, amigos, amistades se han ido, pues, ¿no? De la forma más triste todavía, porque no podemos ni siquiera
estar con ellos, despedirlos, ¿no? Ustedes saben, en mi caso, que dentro de mi comunidad han fallecido varios, ¿no? Justamente unos abuelitos que luchaban por su vida y no, no se fueron, ¿no? Pero ya, y hay que saber aprovechar, ¿no? Yo creo que no hay que defraudarlo, hay que seguir adelante y sobre todo estar constante, que la constancia y es el camino al éxito, ¿no? Y sobre todo yo pienso que depende de nosotros mismos, cuidado de nosotros, eh, hacer las cosas bien y sobre todo tener presente la familia, ¿no? La familia, entre muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas, muchos factores por qué luchar en esta vida, ¿no? La oportunidad, la vida es muy bonita, una experiencia que se va ganando y sobre todo, pues, hoy día, gracias a Dios, yo estoy bien de salud, gracias a ustedes y a todos los familiares, decirles nada más que se cuiden y que continúen la vida y que vivan sus sueños, muchos sus sueños, ¿no? Ok, señor Herbert, entonces muchísimas gracias, estamos en contacto, bendiciones, cuídese, a continuar con esa alimentación sana, con actividad física, siempre con mascarilla, prevención y los protocolos que hay que seguir de lavado de manos, del alcoholcito, de la distancia, pero siempre manteniendo el cuerpo en movimiento, ¿no? Y no estar en sedentarismo, ¿no? Entonces le agradezco, bendiciones y estamos en contacto. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias. De igual manera, doctora, gracias a ustedes.